El taller 5 del curso Tópicos Avanzados de Gráfica Computacional, el último taller de este semestre, em, corresponde a el tema de geometría dinámica, dentro de los cuales teselación es parte importante de este tema. El taller base, em, como vimos en clase, consiste en crear esta esfera que podríamos decir que es una esfera teselada. En verdad es una esfera paramétrica en la cual cuantos dos parámetros u y v podemos generar eh, esta esfera con distintos niveles de detalle. Un tema importante que es relacionado con poder tener la opción de generar geometría dinámica de manera eficiente en la GPU, tiene que ver en cómo estamos actualizando y pasando la información de nuestra geometría a la GPU. Eh, Hasta ahora la forma en que lo tenemos hecho es, si es que queremos cambiar la geometría, tenemos que volver a crear el- los buffers asociados a la geometría y volver a copiarlos a la GPU, lo que no es lo más eficiente. Uno puede pensar que si uno tiene una geometría que es fija en la cantidad de vértices y cambia su posición, por ejemplo, supongamos que quisiéramos editar este modelo y mover la posición de cada uno de estos vértices con un programa de modelamiento. Lo único que está cambiando es parte de la información de la geometría, eh, y mm, no es necesario tener que volver a crear toda la estructura de datos. La estructura de datos eh, que está es suficiente. Lo que nos interesaría sería cómo poder actualizar la información de la estructura de datos, copiando el valor nuevo de el o los vértices. Entonces, lo primero que vamos a agregar para este taller es esta capacidad de actualizar geometría que está en la GPU. Ok, entonces para lograr poder actualizar la geometría de manera dinámica sin tener que volver a copiar, a crear toda la información, tenemos que nuevamente modificar nuestro iRenderer. Y acá lo importante es acordarnos de que son tres los... Para cada objeto potencialmente tenemos tres buffers, tres arreglos de información en la GPU. El arreglo buffer de vértices, el vertex buffer, que contiene la información de cada uno de los vértices de la geometría, que acuérdense que es posición, normal, coordenada de textura o lo que yo quisiera por vértice. El buffer de índices, que contiene la indexación de esos vértices para formar la geometría. En el caso de los triángulos, cada tres índices me definen, o sea, son tres índices que apuntan al arreglo de vértices y me definen qué corresponde a un triángulo. En el caso de las líneas, cada dos vértices estoy formando una línea. En el caso de los puntos, cada un índice que apunta a un vértice me indica un punto. Esos son los dos buffers que todos los objetos tienen, y opcionalmente, como vimos en el último taller, también podemos tener el buffer de instancias para objetos que, por ejemplo, la colección de asteroides del plugin de física, eh, objetos que están definidos por un mesh. Entonces ese mesh tiene su buffer de vértice, su buffer de índice, y por un buffer de instancias en el cual está la información de cada instancia.
En el caso de los asteroides era la matriz de transformación de cada asteroide. Entonces, por ejemplo, hay un buen ejemplo de por qué es útil esto de actualizar la información de la GPU en vez de reescribirla. En el caso del controlador de física, del plugin de física, cada vez que se movía alguna instancia, la forma en que lo estábamos haciendo hasta ahora era recrear toda la información de todas las instancias en la GPU. Lo que en verdad queremos es poder actualizar la información sin tener que volver a crear los buffers. Entonces, estos tres buffers se están creando en este momento con los siguientes métodos. Voy a ordenar un poco el iRenderer para agrupar estos métodos. Los métodos son estos que tienen estos nombres: set vertices data, set index data, set instance data. Entonces están copiando la información de juntos. Ya. Entonces estos tres métodos de acá, voy a decir que son métodos que inicializan los buffers de la GPU y copian la información. Ya. Entonces lo que queremos agregar son métodos que tengan una firma similar a esta, pero que se encarguen de actualizar la información de la GPU. Ya, entonces vamos a agregar tres métodos. Estoy chequeando que esté bien esto. Sí. Entonces hagamos un copy paste rápido y vamos a cambiarle el nombre de este comentario, update data, y estos sets se van a llamar update. Ya, son métodos muy parecidos. La diferencia es que están actualizando, o sea, asumen que ya existe la estructura de datos en la GPU. Ya, entonces tenemos que agregar esto a nuestras clases derivadas, al OpenGL, Direct3D y Composite. Lo que vamos a hacer es muy similar para los tres casos. Entonces voy a mostrarlo solamente para el caso de vértices. El resto es el mismo tipo de modificaciones. Va a estar subido el código nuevamente en el repositorio base. Así que para no estar repitiendo lo mismo, voy a mostrarlo solamente en el vertex buffer. ¿Ya? Partamos con el composite, que es siempre el más fácil. Esto es algo que debería poder hacerse automático, pero probablemente ocupando algún tipo de... En Visual Studio uno puede escribir, ¿cómo se llaman? Snippets, que son como unos scripts que uno puede invocar mientras está escribiendo el código y que autogeneran código. Probablemente con algo así se podría automatizar esto, pero por ahora lo hacemos a mano. Ya, el Composite simplemente está llamando a estos mismos métodos de sus subrenders. Partamos con Direct3D, que va a ser más sencillo. Ya, entonces tenemos estos tres métodos, estos tres update. Ya, entonces el primer cambio que tenemos que hacer es un cambio en los métodos set. Entonces voy a mostrarlo, el cambio en el método set vertices data. Este es el vertices data. Si se fijan en este objeto buffer description, tenemos este
este parámetro, esta propiedad usage, ¿ya? Y nosotros hasta ahora estamos ocupando usage default, ¿ya? Para poder tener acceso a la geometría y poder actualizarla, para poder tener acceso a este buffer de vértices desde la CPU. Luego de haber copiado la información, tenemos que cambiar esto. Si se fijan, hay varias opciones. La que queremos es Dynamic. Dynamic significa que este buffer puede cambiar en la ejecución del programa. Lo ideal sería que esto fuera un parámetro que yo para mi objeto pudiera elegir si es dinámico o no. ¿Por qué? Porque los buffers dinámicos son un poco más caros de manejar por la GPU. Por simplicidad, acá vamos a hacer que todos nuestros buffers sean dinámicos, ¿ya? Entonces ese es un primer cambio. El segundo cambio que tenemos que hacer en este mismo buffer description es esta propiedad, CPU access flags. Tengo que darle acceso a la CPU a este buffer, ¿ya? Porque la CPU va a ser la que va a tener que actualizar el buffer en tiempo de ejecución. Entonces por defecto la CPU solamente lo puede actualizar al comienzo, cuando le envía los datos, para que pueda acceder a este buffer en tiempo de ejecución. Tenemos que cambiar este access flag a write, ¿ya? Ojo que si se fijan, también está el read. Es interesante que uno también podría querer leer información de la GPU, que la GPU esté cambiando, ¿ya? Entonces es algo que no nos vamos a meter por ahora, pero es algo que tiene varias aplicaciones interesantes. Por ahora nos interesa agregar este write, ¿ya? Entonces esto es solamente el setup para permitir poder hacer el update, ¿ya? Hagamos entonces el update de vértices, que estaba acá, ya, y que voy a copiar el código y aparentemente está ok. Ya, entonces comparemos qué se está haciendo en el update versus lo que se hace en el set vertices. En el set vertices, ¿qué es lo que hacemos? DirectX tiene este objeto DataStream, que es el que básicamente nos encapsula el arreglo en memoria, que es lo que vamos a copiarle a la GPU. Ya, entonces, acá estamos haciendo este write en el DataStream, estamos escribiendo en este pedazo de memoria la información de los vértices, y después creamos este buffer. Y acá estamos creando este buffer. Creamos este buffer y le pasamos como parámetro el stream, ¿ya? El stream y la descripción. Esto lo vamos a hacer solamente cuando creemos el buffer con esta llamada setVerticesData. En el update lo que estamos haciendo, si se fijan, es un poco distinto. Estamos obteniendo un data stream, ¿ya? ¿Y cómo lo estamos obteniendo? Estamos pidiendo a el vertex buffer esta llamada map, ¿ya? Entonces aquí estamos mapeando memoria de GPU con memoria de CPU. Estamos permitiendo que la CPU acceda perdón, acceda a este buffer de la GPU, ¿ya? Entonces dentro de este map yo puedo ahora escribir en este datastream, ¿ya? Si se fijan, estoy haciendo lo mismo que hacía antes, escribir en el datastream, y vuelvo a colocar la posición de datastream como la posición inicial, 0, ¿ya? Y finalmente hago esta llamada de unmap, libero el acceso, o sea, dejo de mapear este buffer. Esto es súper importante porque mientras yo tenga mapeado
este buffer en este modo, en el modo que estamos ocupando de escritura de buffer, la GPU no puede tocarlo. ¿Ya? Entonces tengo que liberarlo para que la GPU pueda ocuparlo. ¿Ya? Entonces, lo otro, si se fijan, esto está dentro de este bloque using. Los bloques using de C# son un syntactic sugar que es equivalente a que al final del bloque yo estuviera haciendo un datastream.dispose. ¿Ya? Es lo mismo que vas a poner todo dentro de using. Simplemente para ordenarse, saber que es un recurso que hay que eliminar. Ok, ya, entonces yo por mientras, con la magia de la edición, completé los otros updates. ¿Ya? Entonces, acuérdense que lo que teníamos que hacer era primero modificar estas descripciones de buffers. Lo habíamos hecho para el vertex. Decirle que es CPU access flag write usage dynamic. Hacemos lo mismo para el index write dynamic. Como les decía antes, si es lo ideal es solamente hacer esto si es que sabemos que la geometría va a cambiar, pero si lo hacemos de más no es tan terrible. Es un poco más caro de manejar estos buffers, pero eh, no nos afecta para el nivel de aplicación que estamos haciendo nosotros. Entonces lo hice para el index y lo hice para el instance. ¿Ya? Para estos tres tipos de buffers, agregarle write dynamic. Y también completé los updates correspondientes. El update vertex habíamos visto, el update index, el update instance. ¿Ya? Ok. Entonces con eso tenemos direct 3D listo. Pasemos a OpenGL. Es muy similar la lógica de lo que vamos a hacer, pero es bastante más feo la forma en que se puede hacer en OpenGL. Incluso haciéndolo con nuestro wrapper. Vamos a ver que bastante bajo nivel la forma en que lo vamos a hacer. Primero tenemos que nuevamente en los set vertices data decirle que el buffer es dinámico. ¿Ya? Acá también tenemos esta propiedad en el caso de OpenGL en la llamada buffer data, que es la llamada que está creando el buffer en OpenGL. Tenemos este buffer usage hint static draw. Nosotros queremos dynamic draw. ¿Ya? Si fijan, hay varios otros buffer usage hint, stream, dynamic read. Ya no vamos a entrar en detalle en eso, pero tiene que ver con en el fondo el stream es como un dinámico en esteroides, un dinámico que se ocupa, que está cambiando básicamente todos los frames. Por ejemplo, en el caso del, del engine físico, quizás tendría sentido que nuestros asteroides fueran de tipo stream, eh, pero eso se ocupa más para cosas como de video. Por ahora vamos simplemente a ocupar el dynamic draw. Entonces, esto mismo hay que hacer para el index data y para el instance data. ¿Ya? Acá es más fácil, hay que hacer solo un cambio en esta parte. Y ahora viene la parte fea, que es el update. El update tiene la misma lógica. Queremos hacer un mapeo de la información en vez de volver a crearlo. Eh, Vamos a ver que también OpenGL tiene un método map y un método unmap, pero a diferencia de DirectX, en el cual teníamos este data stream, que era una encapsulación de el acceso a memoria que era bastante limpio de ocupar en OpenGL. Vamos a tener que hacer algo tan horrible como esto. Eh, ya, y me están faltando varias cosas aparentemente. Tratemos de arreglar lo que nos está faltando. Ya, primero voy a comentar esto. Primero quiero que nos enfoquemos en todo este código que está tirándome errores y que es horrible y que tiene punteros. Em, ya, intentemos arreglar esto. ¿Qué es lo que pasa?
poder hacer el mapeo en OpenGL, lamentablemente tenemos que acceder directamente a la memoria como memoria bajo nivel, o sea, como obtener el puntero de el arreglo que corresponde al buffer en memoria de GPU. Y este código hace eso. En C Sharp uno puede opcionalmente acceder a memoria de bajo nivel. Generalmente uno no lo hace, generalmente el manejo de memoria es algo que se encarga el framework, pero si uno quiere, necesita, como en este caso, hacerlo, está esta opción ocupando este keyword unsafe. Ahora bien, para poder ocupar el keyword unsafe, tenemos que modificar las propiedades de nuestro proyecto. Entonces tenemos que ir al proyecto renderers, clic derecho properties, y acá decirle en build, si no me equivoco, acá está esta propiedad allow unsafe code, que en castellano supongo que se llamará permitir código inseguro. Em, entonces esto nos permite ocupar esa palabra clave y con eso podemos acceder a bajo nivel. Ya, por alguna razón no le está gustando este write only. Otro problema que tiene este wrapper es la confusión de nombres. Como que tiene muchos namespaces que se llaman igual. Entonces en este caso nos faltaba agregar este buffer access para indicarle qué buffer access de todas sus cosas que se llaman buffer access estamos ocupando. Em, entonces, ya. Entonces con eso tenemos el, el update. Ya, esto, sí, esto por ahora dejémoslo así, vamos a cambiarlo, pero ya. En OpenGL acuérdense que siempre la lógica es, yo le digo este comando bind para decir a qué me voy a referir con los siguientes comandos. En este caso me voy a referir a el objeto asociado a este identificador. Ok, nuevamente con la magia de la edición terminé de completar los otros dos updates. Ya, tienen la misma asquerosidad de código con esto unsafe. La diferencia es que estamos copiando distintos tipos de datos. Ya, entonces esto, en el caso de los vértices son vector 3, los vector 3 son tres floats. Entonces acá estamos copiando todo esto a un arreglo de floats. Ya, como que tenemos que, por esta forma en que se trabaja, a diferencia del data stream que era bastante más alto nivel, tenemos que trabajar con tipo básico. Entonces tenemos que representar esta lista de vector 3, que eran la información de vértices, como un arreglo de floats. Entonces este código de acá hace eso. En el caso de los índices, son para la GPU, los índices son unsigned ints u ints. Entonces tenemos que representar los índices como un arreglo de unsigned ints. Y lo más horrible es para los instances, que son matrices. Y las matrices para la GPU son arreglos de floats en este caso. Entonces una matriz de 4x4 es un arreglo de float de tamaño 16. Entonces acá estoy copiando la información de la matriz en modo arreglo, columna por columna. También no es muy bonito este código. Acá claramente la API DirectX es más amigable, más limpia, más alto nivel. Pero en resumen, haciendo esto tenemos ahora la capacidad de actualizar la información de los buffers. Ya, esto está a nivel de renderer. La pregunta es cómo a nivel de la librería, de la API, vamos a poder ejecutar esto. Em, Vayamos a nuestra interfaz iShape. Acuérdense que este
Todo esto está dentro del proyecto de renderers. Ahora vamos a ir a trabajar en el proyecto API para poder acceder, para poder ejecutar estos updates. Tenemos que darle un método al iShape. El iShape, en el fondo, que representa nuestros objetos, tenía este método configure, que era el que llamábamos al principio. Tenía este método render, que era el método de dibujar. Eh, y lo que estábamos haciendo ahora era volver a llamar al configure cuando queríamos modificar la geometría. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar un método que se va a llamar update, que va a tener la firma similar, va a seguir un renderer. Y este método solamente se va a encargar de eh, actualizar la geometría, sea cual sea, que tenga el shape en el momento. O sea, yo tengo que preocuparme antes de llamar este update de ver si yo modifiqué la geometría, haber actualizado correctamente, por ejemplo, el valor del vértice que cambió. O sea, el update se va a encargar solamente de eventualmente llamar a estos métodos que acabamos de crear por debajo. Entonces hagamos que todos los shape implementen update. Em, Partamos haciéndolo para mesh. ¿Ya? Entonces mesh, que es nuestro shape, como el primero con que partimos, que representa un mesh de triángulos. Cuando yo hago update, tenemos que hacer update de los dos buffers que corresponden a un mesh, que son el buffer de vértices, el cual obtengo los datos con este método getVerticesData. Se fijan en lo mismo que hacíamos acá. O sea, la diferencia es que acá estamos haciendo el update y acá hacíamos set. Y el buffer de índices. ¿Ya? Para las curvas y puntos es lo mismo. Pero igual lo voy a copiar y pegar para estar seguro de que sea lo mismo. Entonces, si fijan acá tenemos también set vertices, get vertices, set index. Bueno, acá se llama get index. Voy a copiarlo de acá. Entonces, tiene que ser una llamada al update. Ok. Para los puntos lo mismo. Entonces, update. Para el instance mesh es un poco distinto porque tenemos aparte el buffer de instancia. Entonces, voy a ir a buscarlo nuevamente para estar seguro. El instance mesh entonces tiene, acuérdense, un mesh. Entonces, vamos a hacerlo simplemente que cuando se update el instance mesh se va a updatear siempre el mesh. Nuevamente puede ser que no querramos esto siempre. Em, Podríamos hacer que sea configurable eso. Generalmente puede ser que el mesh de la instancia no esté cambiando. Pero por simplicidad vamos a hacer que este método update eh, llame por debajo al update del mesh, que va a llamar a su vez al update del vértice y el index. Y nosotros acá nos encargamos de llamar al update del instance. Y... no, esto es name, instance matrices. Yep, sí. Ya. Entonces eso compila, espero. Ok, entonces esto compila y si quisiéramos eh, hacer una aplicación en que la geometría se actualice, por ejemplo, en el caso del plugin físico, pueden ahora ocupar la llamada al update en vez de la llamada al configure. ¿Ya? Pero no es, esto no es suficiente para
todos los casos de geometría dinámica que nos interesan, particularmente para el taller 5. eh, en el caso de la esfera que se genera paramétricamente, tenemos eh, otra, otro caso de geometría dinámica que es similar al caso de la curva, que es que al principio del programa yo no sé el tamaño de mi buffer, tanto del buffer de vértices como del buffer de índice en este caso. Estamos, entonces acá estamos obligados a recrear el buffer para poder ir llenándolo, ¿ya? Em, entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto de manera más eficiente? Porque la forma en que lo estamos haciendo hasta ahora es, nuevamente, cada vez que yo agrego algo nuevo, creo el buffer completo de nuevo, y esto no es lo más eficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es la misma técnica que se ocupa para representar listas como estructura de datos en las librerías estándar de cualquier lenguaje de programación, como el list de C Sharp, el array list de Java. ¿Qué es lo que son estas listas? Por debajo son arreglos, ¿ya? Que son el equivalente a nuestros buffers. Em, y la gracia es que estos arreglos saben su tamaño y cuando yo voy a agregar algo que es eh, va a hacer que el número de objetos sea mayor que el tamaño del arreglo. O sea, acuérdense que el arreglo tiene un tamaño fijo y yo no puedo agregar cosas fuera del tamaño del arreglo. Entonces estas listas lo que hacen es crecer el arreglo. Solamente cuando yo necesito em, agregar algo que no me cabe, las listas lo que hacen es aumentar el tamaño del arreglo, pero no lo aumentan en uno, no lo aumentan en la cantidad de objetos que yo tengo que agregar, sino que lo aumentan en un factor de crecimiento que se llama, que generalmente es entre 1,5 y 2. Lo que permite que cuando yo vuelva a agregar algo, no tengo que volver a crear el arreglo mientras no me pase del nuevo tamaño. ¿Ya? Entonces una lista de este tipo eh, se puede pensar como un arreglo dinámico, que es un arreglo que tiene un cierto tamaño alocado, pero la cantidad de objetos que tiene es menor que este tamaño. Entonces cuando yo llego a este tamaño alocado, aumento el tamaño, generalmente al doble, para no tener que estar preocupándome de o gastando en tener que crear cada vez que agrego un objeto el arreglo. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar eso mismo, pero a nivel de nuestros buffers de, de GPU. ¿Ya? Entonces, lamentablemente la GPU no nos provee una abstracción de lista, tenemos que hacer esto a mano, em, pero no es tan complicado. O sea, es simplemente lo que tenemos que hacer es mantener el tamaño actual de este buffer para poder ir aumentándolo si es que nos vamos a pasar. Ok, entonces para probar lo que vamos a hacer, em, voy a ocupar el plugin de curvas. Que le hice la siguiente modificación. Nosotros antes cuando apretábamos con el mouse down, hacíamos este configure cada vez. Y ahora lo que hice es que solamente la primera vez se va a hacer el configure y de en adelante se van a hacer los updates. Entonces, si está funcionando bien nuestro cambio, se debería ir creando la geometría dinámicamente, creando el arreglo dinámicamente y mapeando cuando corresponde. Eh, Todavía no lo he hecho, entonces ahora creo que va a ser la primera vez funciona y la segunda vez me va a reclamar que no me estoy pasando del arreglo, del buffer. ¿Ya? Entonces lo que queremos ahora es que el update tenga esta lógica de que si es que lo
que voy a actualizar es mayor que el tamaño actual de mi buffer, crezco el buffer. ¿Ya? Ok, entonces para hacer eso, lo primero que vamos a hacer en DirectX es guardar el tamaño de los buffers. ¿Ya? En DirectX tenemos este objeto aquí, render object. Entonces aquí está, básicamente es una encapsulación simple de toda la información que vamos necesitando para el objeto a nivel de DirectX. Entonces estamos agregando acá los tamaños: vertex buffer size, index buffer size, instance buffer size. Eh, Aprovechando que estamos en DirectX, voy a arreglar un memory leak que pillamos la clase pasada. Em, no, verdad no. Con este cambio no deberíamos necesitar este arreglo. Así que no. Sí, es verdad que queda, queda obsoleto el arreglo con este cambio. El memory leak, en el fondo, para los que quieran arreglarlo, eh, ocurre si es que yo vuelvo a llamar el load object, que era lo que estamos haciendo hasta ahora con el configure. Estamos volviendo a crear los... Perdón, cuando vuelvo a hacer los set vértices, set instance, estamos volviendo a crear los arreglos, los buffers, y no estamos haciendo dispose. Que en el fondo eso es lo que vamos a evitar ahora, así que me desdigo y no vamos a hacer ese fix. Porque si hacemos este arreglo bien, debería funcionar bien la cosa. Ya, igual hagamos el fix para que, por si eventualmente quieren hacer esto de llamar al configure varias veces, lo que vamos a hacer es miremos el método dispose. El método dispose, ya. Entonces tenemos, de partida hay un método dispose que en este momento se llama solamente al final cuando se cierra la aplicación. em, que se encarga de disposear todos los recursos que fuimos creando en el programa. Particularmente lo que nos interesa son el dispose de los buffers. Si fijan acá nos está faltando un dispose que es el dispose de el instance buffer. Si el instance buffer no es null, acuérdense, el instance buffer puede ser null porque solamente para los instance mesh existe. Entonces, si no es null, queremos hacer un dispose acá. Entonces, este código voy a refactorizarlo y... Gracias. No me deja. No me deja hacer esto. Oh. No quiero hacer yo. Quiero hacer refactoring de esto. No me deja hacer... Quiero hacer un refactoring con ReSharper. No me deja. Anyway, ya. Entonces lo que queremos hacer es que se haga dispose de esto en el load. Esto es un sidetrack nomás. No es indispensable para lo que estamos haciendo. Pero en el fondo, si es que yo hago load y el objeto ya existía, eh, voy a asumir que si estamos haciendo load, después voy a hacer una llamada a los set. Y por lo tanto voy a volver a crear los buffers. Entonces, render object acá sería esto. Y sin el value. Ya, eso soluciona el memory leak. Anyway, volviendo a lo que estábamos, entonces habíamos agregado esta información al render object. Tenemos que actualizarla cuando hacemos los set. Entonces set vértices, bla bla bla.
Así que acá estábamos guardando en el render object el vertex buffer. Queremos también guardar el vertex buffer size. Y el vertex buffer size es el data.size. Data.count. Ya. Lo mismo para el index. Acá estamos guardando el index count. Vamos a guardar también el index buffer size. Y esto es index.count. Lo mismo. Ya, ojo que es lo mismo ahora. Después, cuando nuestro buffer sea más grande que la cantidad de información que tenemos, van a ser distintos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y el set instance data, que es instance buffer size, es instance data.count. Ya, estamos guardando la información de el tamaño inicial de nuestros buffers. Entonces la pregunta es, ¿cuándo hacemos el update? Si es que el tamaño, en este caso del vertex buffer, es mayor que lo que tenemos alocado para el vertex buffer, que es lo que está en vertex buffer size. En este caso, solo en este caso, vamos a volver a crear el buffer. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo similar de lo que se hace en set vertices. De hecho, es tan similar que tenemos que lo ideal es no repetir el código. Em, la única diferencia de esto, en el fondo, es que primero tenemos que hacer un dispose para eliminar el buffer, porque lo vamos a volver a crear. Ya, sacamos esto al tiro. Digamos object buffer.dispose. Ya. Em, y es exactamente este mismo código, con la diferencia de que el tamaño tiene que ser, bueno, si queremos crecer el arreglo al doble. Entonces en este momento cuando hacemos la creación inicial, lo estamos creando con el tamaño de los datos que vienen. ¿Dónde está eso? Está en varias partes. Está acá, data count, es el tamaño del data stream que estamos creando. Acá, size in bytes, data count. Y acá. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es un refactoring. Vamos a encapsular esta creación de buffers, pero con un tamaño paramétrico de... Entonces, la forma de hacer esto rápidamente es cambiar. Vamos a cambiar nuestro data.count por este data size. ¿Ya? Y ahora aplicando la magia del refactoring, que por alguna razón no está funcionando, justo ahora no funciona. Filo, vamos a hacer el refactoring a mano. Entonces, vamos a crear un método que se va a llamar create vertices data, que va a ser privado, que va a recibir esto como parámetro y va a recibir el size, que es un int. Entonces yo puedo hacer esto y este va a llamar a create vertices data name data y con el tamaño original, perdón, data size. No ha cambiado nada, solamente reordené los métodos para poder reutilizar ahora este create vertices data en el update. Entonces vamos al update,
Después del dispose vamos a hacer esto. ¿Qué es data size acá? Es data.count por 2. Ok, nuevamente con la magia de la edición, tenemos ahora esto funcionando en DirectX. Entonces, ¿qué es lo que terminamos? Habíamos hecho el update vertices data. Hicimos exactamente lo mismo para el update index, con la diferencia importante, y súper importante, de que cuando hacemos el update que no crece el arreglo, tenemos que guardar el index count, ¿ya? Porque este index count es el que vamos a ocupar después para saber cuántos em, elementos dibujar. Entonces necesitamos saber exactamente el número de índices, que es distinto al tamaño del arreglo de índices ahora. Y instancias, em, misma lógica. Ups, nos faltó el dispose. Entonces, agreguemos el dispose. Instance buffer.dispose. Ya, entonces con eso tenemos DirectX funcionando. Y eso es lo que les voy a subir por ahora porque todavía me quedan un par de detalles que revisar en OpenGL. Así que les quedo debiendo cómo hacer esta actualización dinámica en OpenGL. Por ahora pueden trabajar en DirectX, integren esto. Em, Voy a subir igual lo de OpenGL como está ahora, pero está funcionando inestablemente. Entonces les sugiero que trabajen en DirectX, copien el código de DirectX que está explicado en este video, y el de OpenGL hasta donde llegamos. Que eso sí debería funcionar el update sin tener que recrear el arreglo. Eh, Espero subirles pronto lo que falta, que sería el video de OpenGL completo.